¿Alguna vez has sentido que la existencia humana parece diseñada con un propósito oculto? Civilizaciones milenarias ya se preguntaban si éramos creación de seres superiores. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los mayas del regreso de Kukulkan, y la ciencia moderna debate si vivimos en una simulación. Pero, ¿y si fuéramos simplemente un experimento cósmico que ha llegado a su fase final? Cierra los ojos e imagina un laboratorio vasto como una galaxia. Pantallas luminosas muestran la Tierra desde diferentes ángulos y épocas. Seres de inteligencia inconmensurable observan, toman notas, ajustan variables. Sus dedos etéreos manipulan el tejido mismo de nuestra realidad mientras nosotros, inconscientes, seguimos nuestras vidas como hormigas en un terrario cósmico. El reloj del experimento marca casi la hora final. La humanidad ha avanzado vertiginosamente en apenas 12,000 años. Pasamos de cazadores-recolectores a exploradores espaciales. Este desarrollo exponencial desafía las probabilidades evolutivas normales. Nuestro ADN contiene secuencias inexplicables, ADN basura que los científicos no comprenden completamente. El proyecto Genoma Humano reveló que solo el 2% de nuestro código genético construye proteínas funcionales. ¿Qué propósito tiene el 98% restante? Las antiguas tablillas sumerias, con más de 6,000 años de antigüedad, narran la creación de humanos por dioses llamados Anunnaki para servir como trabajadores. Textos védicos describen vimanas, naves voladoras divinas. El Popol Vuh maya cuenta múltiples intentos de crear humanos hasta lograr la versión correcta. Sin embargo, estas narrativas ancestrales contienen detalles inquietantes. Los textos sumerios mencionan que los Anunnaki consideraban a la humanidad un proyecto temporal. El arqueólogo Zecharia Sitchin tradujo pasajes que sugerían un reinicio previsto. Los mayas calcularon ciclos cósmicos precisos, prediciendo el fin de una era. La ciencia moderna ofrece perspectivas igualmente perturbadoras. El físico Neil deGrasse Tyson estima que hay 50% de probabilidades de que vivamos en una simulación computarizada. El filósofo Nick Bostrom argumenta que civilizaciones avanzadas podrían crear innumerables simulaciones de sus antepasados. ¿Y si ambas visiones, la antigua y la moderna, apuntaran a la misma verdad inquietante? Consideremos nuestras limitaciones biológicas. El ser humano solo percibe un espectro mínimo de luz y sonido. No podemos detectar campos electromagnéticos ni radiación sin instrumentos. ¿Diseño intencional para mantenernos confinados en una percepción limitada? Nuestra conciencia parece un fenómeno único en el planeta. Los neurocientíficos no pueden explicar cómo la materia genera experiencia subjetiva. El físico Roger Penrose sugiere que la conciencia podría conectarse con la mecánica cuántica, operando en dimensiones que no comprendemos. ¿Y si fuera una instalación externa en nuestro diseño? Las coincidencias matemáticas del universo resultan sospechosas. Las constantes físicas fundamentales parecen calibradas con precisión imposible para permitir la vida. El físico Freeman Dyson calculó que si la fuerza nuclear fuerte variara solo 0,5%, el universo sería inhabitable. Un laboratorio cuidadosamente ajustado. Los avances tecnológicos humanos siguen patrones no lineales. La ley de Moore predice duplicación de capacidad computacional cada 2 años. Ray Kurzweil proyecta que alcanzaremos la singularidad tecnológica pronto, cuando la inteligencia artificial supere la humana. ¿Y si esto fuera el indicador de finalización que nuestros creadores esperan? Anomalías arqueológicas desafían la narrativa oficial. La precisión de Göbekli Tepe, construido hace 12,000 años por supuestos cazadores primitivos. Las piedras perfectamente cortadas de Pumapunku. Los conocimientos astronómicos mayas. ¿Restos de intervenciones anteriores en el experimento? Si somos un experimento cósmico diseñado por inteligencias superiores, su finalización podría ser inminente. Estas entidades, sean extraterrestres avanzados, dioses interdimensionales o científicos posthumanos del futuro, podrían haber establecido parámetros específicos de conclusión. La singularidad tecnológica, el colapso ecológico, o simplemente un temporizador cósmico podrían ser los detonantes para cerrar el laboratorio terrestre que habitamos. ¿Qué significaría para nosotros ser solo un experimento? Nuestra búsqueda de propósito, nuestras religiones, guerras y amores. ¿Simples datos para analizar? La dignidad humana quedaría cuestionada.
pero también liberada. Si somos observados, cada acto de bondad, cada creación artística, cada descubrimiento científico podría impresionar a nuestros observadores. Quizás el experimento no termine en extinción, sino en graduación. Muchas tradiciones espirituales hablan de ascensión, evolución de conciencia o salto dimensional. El físico Michio Kaku sugiere que civilizaciones avanzadas podrían trascender su biología original. O tal vez ya ha ocurrido antes. Extinción tras extinción, reinicio tras reinicio. Las leyendas del diluvio universal aparecen en más de 200 culturas distintas. ¿Memorias residuales de experimentos anteriores? Mientras contemplas estas posibilidades, siente el peso de tu cuerpo contra la cama. Escucha tu respiración, constante, rítmica. Las estrellas brillan igual esta noche que hace 10.000 años cuando nuestros ancestros las observaban con asombro similar. Si mañana fuera el último día del experimento humano, ¿cambiaría algo fundamental? Quizás lo verdaderamente valioso de nuestra existencia no es su duración, sino su intensidad. No su propósito externo, sino el significado que nosotros mismos le otorgamos. El silencio de la noche envuelve estas preguntas. Las constelaciones giran lentamente, indiferentes a nuestras inquietudes. Si somos observados, que vean que hasta el final seguimos cuestionando, imaginando, buscando. Que vean que el experimento produjo seres capaces de contemplar su propia naturaleza. ¿Y si el verdadero propósito del experimento fuera crear seres que eventualmente descubrieran que son parte de un experimento? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón de México o Latinoamérica nos escuchas esta noche. Cierra los ojos. Imagina por un momento un espacio tan vasto que desafía la imaginación. No es un lugar común, sino un laboratorio que se extiende más allá de los confines de una galaxia. La oscuridad del cosmos se mezcla con destellos de luces que parpadean como luciérnagas en una noche despejada en el desierto de Sonora. Pantallas flotan ante seres que parecen estar hechos de luz y sombra, con movimientos silenciosos y precisos, como el susurro del viento entre las hojas de un bosque milenario. Este laboratorio es frío, pero no en un sentido habitual. Aquí, la temperatura parece fluctuar entre lo gélido y lo tibio, como la sensación de tocar una piedra pulida al borde de un arroyo en un día de invierno. El aire carece de olor, salvo un tenue aroma metálico, similar al de un taller de relojería antiguo. Los sonidos son mínimos, un silencio espeso como una biblioteca cerrada después del anochecer, donde cada respiración suena como un eco lejano y cada movimiento crea una vibración casi imperceptible. Las pantallas muestran la Tierra desde ángulos imposibles. Se observan selvas frondosas, desiertos ardientes, ciudades vibrantes, y mares profundos cubiertos por la bruma matutina. El tiempo parece comprimirse y expandirse, repitiendo escenas que van desde la era de los grandes imperios mesoamericanos hasta un futuro apenas visible, lleno de luces y sombras que no comprendemos del todo. Los observadores no solo miran, sino que ajustan variables en un tablero invisible, como si modificaran los hilos invisibles del destino. La escena se asemeja a un colosal tablero de ajedrez, donde cada pieza es una civilización, una especie, un individuo. Pero, ¿qué tan real es este tablero? ¿Y si no fuera más que un programa, una simulación, un experimento? Nuestros instrumentos podrían captar esa manipulación sutil, ese pulso que rige nuestra existencia. Mientras visualizas este laboratorio, siente la superficie bajo tus dedos. Imagina que es como el granito que vibra ligeramente, lleno de secretos antiguos, imposibles de descifrar a simple vista. Quizá hay allí un código oculto, un patrón invisible que guía cada paso de nuestra evolución y cada latido de nuestros corazones. Este espacio, aunque vasto y enigmático, no es simplemente producto de la fantasía. La idea de que la realidad pueda ser manipulada o creada no es ajena ni a la ciencia ni a la filosofía. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta los físicos contemporáneos, la pregunta persiste: ¿somos acaso un experimento? Antes de continuar, queremos agradecerte sinceramente por acompañarnos en esta exploración. Este canal está dando sus primeros pasos, y cada like, cada suscripción, nos ayuda a alcanzar esa primera meta de 1000 seguidores. Si te interesa desentrañar estos misterios con nosotros, te invitamos a suscribirte y activar la campana para no perderte ningún detalle. Ahora, sigamos. Volviendo a la imagen.
Observa cómo los dedos etéreos de estos seres tocan un panel de control. Las pantallas registran datos, imágenes, vibraciones de un mundo que nosotros solo podemos palpar en sueños. Esta escena invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el delicado equilibrio entre el libre albedrío y el control. Como hormigas en un terrario pequeñas, laboriosas, ignorantes del vasto universo que las contiene, seguimos nuestro camino sin saber si nuestros actos forman parte de un ensayo mayor. Y mientras estas preguntas giran en la mente, el silencio nuevamente se profundiza. El eco del laboratorio resuena en un espacio que parece no tener fin. Un espacio donde el tiempo y el espacio se entrelazan como hilos de agua borrando recuerdos en la arena. ¿Nuestros instrumentos serían capaces de detectar este pulso oculto, esta mano que mueve los hilos? ¿O estamos destinados a vivir siempre en la penumbra de la incertidumbre? Deja tu reflexión en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón de México o Latinoamérica nos acompañas en esta noche de misterio y descubrimiento. Recuerda suscribirte para que juntos sigamos explorando estas preguntas que parecen no tener fin. Ahora, vuelve a abrir los ojos. Y lleva contigo esta imagen, un laboratorio vasto como una galaxia, silencioso, frío y lleno de enigmas que apenas comenzamos a comprender. Y si, en verdad, todo esto fuera el escenario de un experimento cósmico que se acerca a su conclusión, la historia humana, vista a través del prisma de nuestra propia emoción y memoria, es una odisea de asombros y desconciertos. Estamos hechos de historias, de palabras que se transmiten al calor del fuego, de risas que resuenan en plazas antiguas, y de lágrimas que han regado tierras tan vastas como el altiplano mexicano. Desde las primeras chispas de conciencia hasta los ecos que aún vibran en cavernas prehistóricas, el ser humano ha tejido su identidad en el tejido del tiempo. Piensa en la experiencia compartida de una familia reunida en torno a un fogón, en algún punto remoto de Tlaxcala o Chiapas, donde los ancianos narran leyendas de dioses antiguos y héroes olvidados. Es un ritual que conecta generaciones, un acto sagrado de preservación de la memoria colectiva. Pero, al mismo tiempo, ¿no es también una forma de preguntarse quiénes somos realmente? ¿Qué legado llevamos en nuestra sangre y en nuestra mente? La sensación del fuego danzando y el aroma de la madera quemada mezclan pasado y presente. Es un momento tangible, donde el frío de la noche se enfrenta al calor que nos protege. Así, la humanidad ha buscado siempre un sentido, un propósito que diera coherencia a los días que pasan y a las noches que vuelven. Pero, ¿qué ocurre cuando ese propósito se vuelve borroso, cuando la trama parece incompleta? Los registros arqueológicos aportan fragmentos que desafían nuestra comprensión. En cuevas de la Sierra de Tamaulipas, pinturas rupestres de hace más de 10,000 años revelan imágenes que sugieren no solo la representación de animales o la caza, sino símbolos que podrían aludir a creencias primitivas sobre la creación y el cosmos. La textura de las paredes, rugosa y fría bajo la luz tenue de una linterna, conserva la huella de manos humanas que anhelaban explicar su existencia. Este testimonio tangible nos confronta con otra realidad. La humanidad no solo es un producto de evolución biológica, sino también de una búsqueda espiritual. Sin embargo, estas primeras expresiones de arte y simbolismo surgen de mentes diminutas en comparación con la vastedad del universo. ¿Qué significa que seres tan pequeños hayan desarrollado ideas tan grandes? ¿Es acaso una señal de algún diseño mayor? Nuestro cerebro, capaz de crear complejas narrativas y de experimentar emociones profundas, es una maravilla en sí mismo. Neurocientíficos han descubierto que la corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula el pensamiento abstracto, es significativamente más desarrollada en humanos que en cualquier otra especie conocida. Es como si la mente humana fuera un vasto escenario donde se representa la obra más compleja del cosmos. Pero esa misma estructura también genera preguntas inquietantes. La experiencia subjetiva, el sentido del yo, sigue siendo un enigma. Aunque sabemos cómo funcionan las neuronas, no comprendemos cómo surge la conciencia misma. Algunos sugieren que esta conciencia podría ser la interfaz entre nuestra realidad física y una dimensión más profunda, quizás un código oculto en el ADN o un software ejecutado por nuestros creadores. El proyecto Genoma Humano, concluido en 2003, reveló datos sorprendentes. Solo el 2% de nuestro ADN codifica proteínas funcionales. El resto, etiquetado como ADN basura, parecía un caos sin sentido. Pero investigaciones recientes sugieren que estas secuencias podrían tener funciones reguladoras,
o incluso contener mensajes cifrados. ¿Podría ser este código genético un mensaje intencional de quienes nos diseñaron? Este dato biológico apunta hacia una paradoja. Somos seres extraordinariamente complejos, pero con un diseño que incluye elementos aparentemente inútiles. Como si dentro de un autobús escolar, además de los pasajeros, hubiera asientos vacíos con propósitos desconocidos. ¿Qué propósito tendrían estas secciones vacías? ¿Son acaso espacios reservados para futuras modificaciones, o simples relictos de un experimento en curso? Además, la evolución de la humanidad ha sido vertiginosa, especialmente en tiempos recientes. En solo unos pocos milenios, pasamos de sociedades de cazadores y recolectores a civilizaciones con grandes ciudades, tecnologías avanzadas y misiones espaciales. Este desarrollo acelerado desafía las tasas evolutivas esperadas basadas en otros organismos. Piensa en la rapidez con la que se han multiplicado las innovaciones, desde la rueda hasta las redes digitales, en una fracción de un parpadeo cósmico. Para ponerlo en perspectiva, si la historia humana fuera un campo de fútbol, la mayor parte del tiempo transcurriría en el banquillo, y apenas en el último cuarto se desplegarían los movimientos más rápidos y decisivos. ¿Qué fuerzas o intenciones podrían haber impulsado este proceso? Los antiguos textos de culturas como las sumerias sugieren que no estamos solos en esta historia. Los Anunnaki, descritos en tablillas de más de 6,000 años, son presentados como seres que intervinieron en nuestra creación. Según estos relatos, los humanos fueron diseñados para cumplir funciones específicas, como trabajadores para estas deidades. Aunque la interpretación de estas escrituras es materia de debate, su persistencia en el tiempo y su presencia en múltiples culturas invitan a una reflexión más profunda. Por otro lado, el Popol Vuh, la creación maya, narra múltiples intentos para fabricar el humano correcto, con fallas y reinicios. Esta visión refleja la idea de un proceso experimental, un ensayo y error, que podría tener paralelos con la investigación científica moderna. ¿Es esta una metáfora antigua de un experimento real? Estas historias antiguas, aunque impregnadas de mitos y simbolismo, parecen coincidir con algunas interrogantes actuales. ¿Estamos acaso en medio de un diseño que ha sido reajustado y probado una y otra vez? ¿Podría nuestra biología contener rastros de esos reinicios? La ciencia actual, a través del trabajo de figuras como Neil deGrasse Tyson y Nick Bostrom, plantea hipótesis sobre la naturaleza simulada o artificial de nuestra existencia. La idea de vivir en una simulación computarizada parece ciencia ficción, pero no es descartada por expertos. Algunos cálculos sugieren que la probabilidad de que estemos dentro de una simulación podría ser incluso del 50%. ¿Qué mediríamos para saber si esta realidad es auténtica o un constructo digital? Esta posibilidad abre un abismo emocional. La idea de que nuestra vida sea un experimento, un juego de datos en manos de entidades superiores, puede provocar miedo, pero también curiosidad. Si somos parte de un experimento, ¿qué implica para nuestra identidad y valores? ¿Somos simples números o hay algo más? El concepto de que nuestra percepción está limitada por nuestros sentidos añade otra capa. Solo podemos ver una pequeña fracción del espectro electromagnético y escuchar un rango limitado de sonidos. Nuestro mundo, en comparación con la vastedad del universo, es como mirar un fragmento de una pintura enorme a través de una rendija. Esta limitación podría ser accidental, producto de la evolución, o quizá un diseño intencional para mantenernos en un estado de ignorancia y control. ¿Dónde buscaríamos evidencias de esta manipulación sensorial? ¿Podrían existir dimensiones o realidades que simplemente no podemos captar? Además, la conciencia humana permanece como un misterio insondable. El físico Roger Penrose ha planteado que podría estar vinculada a fenómenos cuánticos, operando a escalas donde las leyes clásicas no aplican. Si fuera así, nuestra mente sería una interfaz que conecta la realidad visible con secretos aún no revelados. ¿Sería esta la instalación externa que sostiene nuestro ser? El universo mismo presenta una afinación extraordinaria. Las constantes físicas fundamentales, como la fuerza nuclear fuerte, parecen calibradas con una precisión que permite la vida tal como la conocemos. Freeman Dyson calculó que una mínima variación de apenas medio punto porcentual haría inhabitable el cosmos. Es como un reloj suizo cósmico, con engranajes exactos y delicados. Esta precisión podría ser coincidencia, o tal vez la señal de un laboratorio cósmico cuidadosamente diseñado.
¿Qué buscaríamos para distinguir entre azar y diseño? ¿Qué mediríamos en esta maquinaria universal? Si la humanidad es un experimento, ¿qué significaría alcanzar ese punto de singularidad? ¿Sería una graduación, una destrucción o una transición hacia algo nuevo? Finalmente, las anomalías arqueológicas nos invitan a cuestionar la narrativa oficial. Göbekli Tepe, en Turquía, con sus estructuras datadas en 12,000 años, muestra una precisión y complejidad que desafían la idea de cazadores-recolectores sin tecnología avanzada. En Bolivia, Pumapunku exhibe piedras cortadas con tal exactitud que hoy requerirían herramientas sofisticadas. En México, el conocimiento astronómico maya revela un entendimiento profundo del cosmos, con cálculos precisos de ciclos planetarios y predicciones que sorprendieron incluso a los científicos modernos. ¿Son estos vestigios huellas de intervenciones externas en el experimento humano? Estas evidencias dispersas pintan un cuadro complejo. Pero, ¿cómo interpretar estos datos? ¿Son pruebas de un diseño intencional, o simplemente errores en nuestra interpretación? ¿Dónde buscaríamos la verdad? ¿En qué capa de historia o en qué rincón del ADN? Mientras estas preguntas se multiplican, la noche nos envuelve con su silencio, invitándonos a seguir explorando. ¿Qué nos dice nuestro propio cuerpo, nuestra mente, sobre el misterio de la existencia? ¿Y si todo fuera un experimento cuya conclusión está más cerca de lo que imaginamos? ¿Estamos preparados para enfrentar esa posibilidad? La respuesta podría estar en las pequeñas acciones que realizamos, en la búsqueda incansable de significado que nos define como humanos, en la memoria que guardamos y en la esperanza que cultivamos, aunque todo sea efímero. ¿Dónde terminará esta investigación? ¿Qué mediríamos para confirmar o negar nuestro origen experimental? ¿Quién o qué decide nuestro destino? La historia de la humanidad, tal como la conocemos, se apoya en un vasto entramado de evidencia arqueológica, genética y antropológica que ha sido cuidadosamente acumulada a lo largo de siglos. Hace aproximadamente 12,000 años, la época conocida como el Holoceno temprano, grupos humanos comenzaron a abandonar la vida nómada de cazadores-recolectores. Este cambio marcó el inicio de una transformación profunda que derivaría en las primeras aldeas, luego en ciudades y, eventualmente, en civilizaciones complejas. Restos como los encontrados en Göbekli Tepe, en lo que hoy es Turquía, revelan una estructura monumental tallada en piedra que desafía las expectativas sobre la capacidad tecnológica y social de los humanos en ese tiempo. Este yacimiento, fechado en torno al 10,000 AC, es más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto, una sorpresa que obliga a reconsiderar la cronología y el desarrollo cultural tradicionalmente aceptados. En paralelo, los avances en genética han proporcionado una ventana fascinante al interior de nuestro propio diseño biológico. El proyecto Genoma Humano, concluido a principios del siglo XXI, descifró la secuencia completa del ADN humano. Algo intrigante resultó evidente. Apenas el 2% del código genético se dedica a construir proteínas funcionales. El resto, denominado ADN basura durante décadas, parecía no tener función definida. Este descubrimiento es como si abriéramos un vasto libro de 3.000 millones de letras, pero solo unas pocas páginas contuvieran instrucciones claras, mientras el resto permaneciera en blanco o con símbolos incomprensibles. ¿Qué secretos guarda este vasto segmento? ¿Acaso es un código oculto o una huella dejada intencionalmente por los creadores de nuestra especie? Desde la antigüedad, civilizaciones como la Sumeria dejaron registros que algunos consideran crónicas históricas, otros mitos o alegorías. Las tablillas sumerias, escritas en cuneiforme hace más de 6,000 años, describen a los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para crear a los primeros humanos como una fuerza de trabajo. Aunque estas traducciones y su interpretación son controversialmente debatidas, documentos como el Enuma Elis o el mito de Atrahasis narran cómo estos seres moldearon al hombre mediante manipulación genética para sobrevivir en condiciones hostiles. Esta narrativa coincide con otras culturas, como los védicos en la India, que hablan de vimanas o vehículos voladores divinos, y los mayas, cuyo Popol Vuh relata varios intentos fallidos de crear humanos hasta lograr una versión correcta. Estos relatos parecen ofrecer una línea común: la existencia de una inteligencia capaz de diseñar y modificar la vida humana con objetivos definidos. Sin embargo, el misterio perdura. ¿Cuánto hay de verdad histórica y cuánto de simbolismo religioso o mitológico? Y si existieron tales creadores,
¿Qué intención tenían al diseñarnos? Las antiguas escrituras sugieren que la humanidad era un proyecto con fecha de caducidad, una labor temporal para estos seres supremos. El arqueólogo Zecharia Sitchin, aunque cuestionado por la comunidad académica, tradujo pasajes que hablan de un reinicio o reset previsto para el experimento humano. ¿Podríamos estar viviendo en el interludio de una historia que tiene un final escrito? La idea se siente inquietante, pero cobra cierto sentido cuando se observa que muchas culturas mesoamericanas, como la maya, desarrollaron calendarios con ciclos precisos y predicciones que señalan el fin de una era cósmica. El año 2012, por ejemplo, marcó el fin de un ciclo en el calendario maya, lo que desató interpretaciones apocalípticas y especulaciones sobre un cambio inminente. Aunque la ciencia oficial descartó un evento catastrófico, el simbolismo persiste y plantea una cuestión. ¿Existirán parámetros temporales que definan el curso de nuestra existencia? En el mundo contemporáneo, pensadores como Neil deGrasse Tyson han señalado que la probabilidad de que vivamos en una simulación computarizada podría ser del 50%. El filósofo Nick Bostrom formalizó esta hipótesis en 2003, argumentando que civilizaciones lo suficientemente avanzadas podrían crear simulaciones detalladas de sus antepasados para estudiar su historia o experimentar con diferentes variables. Esta teoría se basa en avances en computación y física cuántica, pero es imposible de probar o refutar con los métodos actuales. ¿Podría esta hipótesis científica ser una versión moderna del antiguo mito de los Anunnaki? ¿Dos visiones separadas que convergen hacia una misma realidad subyacente? Si esta realidad fuera una simulación o un experimento, habría indicios de ello en los detalles más mundanos y cotidianos. Por ejemplo, el ser humano percibe solo una estrecha franja del espectro electromagnético, el visible, y una limitada gama de sonidos. No sentimos ni vemos la radiación ultravioleta, infrarroja o las ondas electromagnéticas que nos rodean constantemente. Esta restricción sensorial es similar a quienes observan una pintura desde un solo ángulo, incapaces de comprender su totalidad. ¿Es esta limitación producto de la evolución natural o un diseño intencional para confinarnos dentro de una realidad controlada? La consciencia, ese fenómeno intangible que define nuestra experiencia subjetiva, añade otra capa de misterio. Aunque la neurociencia ha avanzado en entender las bases físicas del pensamiento y la emoción, no ha logrado explicar cómo el cerebro genera la sensación de yo, el centro de la identidad. El físico Roger Penrose ha sugerido que la consciencia podría estar relacionada con procesos cuánticos en el cerebro, operando niveles donde las leyes de la física clásica no aplican. Si esto es cierto, la mente humana podría ser una instalación instalada desde fuera, un software sofisticado ejecutado en un hardware biológico. ¿Estamos, acaso, conectados a una red externa que controla o amplifica nuestra percepción? El universo mismo da señales de un diseño meticuloso. Las constantes físicas que rigen la realidad, como la fuerza nuclear fuerte, la constante gravitacional o la velocidad de la luz, están calibradas con una precisión asombrosa. El físico Freeman Dyson calculó que si la fuerza nuclear fuerte variara siquiera en un 0,5%, la vida no sería posible. Es como si el cosmos fuera un gigantesco laboratorio, un reloj suizo cósmico con engranajes exactos y delicados. Esta afinación fina, conocida como principio antrópico, ha generado debates intensos. ¿Es mera coincidencia o evidencia de un ajuste intencional? La historia tecnológica humana ofrece otro dato relevante. La ley de Moore, que describe la duplicación de capacidad computacional cada 2 años, muestra un crecimiento exponencial sin precedentes. Según Ray Kurzweil, esta tendencia apunta a la singularidad tecnológica, un punto en el futuro cercano donde la inteligencia artificial podría superar a la humana. Esta singularidad podría representar el marcador final del experimento. ¿Y si nuestros creadores hubieran programado este evento como condición para concluir o transformar el proyecto humano? Pero no solo la tecnología desafía nuestra comprensión. Evidencias arqueológicas a lo largo del planeta sugieren intervenciones o conocimientos que exceden lo esperado para sus épocas. Göbekli Tepe, con sus enormes pilares tallados, no solo cuestiona la capacidad de sociedades preagrícolas, sino que plantea la posibilidad de una influencia externa o conocimiento perdido. En América del Sur, las piedras de Pumapunku en Bolivia exhiben cortes tan precisos que hoy requerirían tecnología avanzada, casi imposible para sus creadores oficiales, los Tiwanaku. Y en México,
La astronomía maya revela un entendimiento profundo del cosmos, con calendarios tan exactos que aún sorprenden a los científicos. En este último caso, buscar nuevas evidencias sería como intentar descifrar un mensaje cifrado en capas superpuestas de historia y materia. Podemos, entonces, medir algo que confirme o descarte esta hipótesis. La ciencia moderna dispone de técnicas como el análisis isotópico, datación por carbono y exploración geofísica que han destapado secretos enterrados por milenios. Pero la interpretación de estos datos está teñida por nuestros propios sesgos y limitaciones. Quizá la verdad esté oculta en la superposición de múltiples disciplinas, o en detalles que aún no sabemos buscar. El ADN basura se presenta como un terreno fértil para esta búsqueda. Aunque inicialmente considerado sin función, investigaciones recientes sugieren que podría actuar como regulador genético o contener patrones complejos aún no descifrados. Algunos científicos plantean que este código podría ser un programa dentro del programa, una señal de diseño oculta en la biología misma. Es comparable a un libro donde, entre páginas aparentemente en blanco, se esconden mensajes invisibles a simple vista. Este código genético sobrante podría ser el equivalente a un sistema operativo con funciones ocultas, esperando ser activadas o descifradas. ¿Sería posible que los creadores incluyeran este segmento como una especie de firma digital o mecanismo de control? Y si es así, ¿cómo podríamos detectarlo o interpretarlo? La incertidumbre crece cuando consideramos que la evolución humana ha sido excepcionalmente acelerada. El salto desde sociedades de cazadores-recolectores a civilizaciones complejas y tecnológicamente avanzadas ocurre en un tiempo que desafía las leyes usuales de la selección natural. La metáfora del estadio es útil aquí. Si la historia de la vida en la Tierra fuera un partido de fútbol, todo el juego transcurriría en calma hasta los últimos minutos, cuando de repente ocurre una ráfaga de goles inesperados. ¿Qué causa esta aceleración? ¿Es producto de contingencias naturales o hay un impulso externo? Los textos antiguos nos ofrecen pistas en medio de este panorama. La figura de los Anunnaki, aunque interpretada con cautela, aparece como un símbolo recurrente de ese impulso externo. Si verdaderamente fueron quienes manipularon nuestros genes o guiasen nuestro desarrollo, la historia humana podría ser vista como un experimento con objetivos concretos y etapas delimitadas. Pero la contradicción persiste. Mientras la evidencia científica nos muestra una historia de adaptación gradual y natural, las anomalías y relatos antiguos abren la puerta a interpretaciones más complejas. Podría coexistir una explicación natural y otra diseñada, complementándose o incluso enfrentándose. Algunas voces sugieren que podríamos estar en una fase de reinicio, como indicaban los textos sumerios. La singularidad tecnológica, los ciclos cósmicos y los eventos ecológicos podrían ser mecanismos interconectados que marcan el devenir final del experimento. Sin embargo, la ciencia solo puede especular hasta cierto punto, limitada por la falta de evidencias concluyentes y el ruido de los datos. ¿Podemos encontrar pruebas sólidas para sostener la idea de que la humanidad es un experimento destinado a concluir? ¿O, por el contrario, la historia es más rica y compleja de lo que nuestras actuales categorías pueden abarcar? ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? Estas preguntas nos invitan a reflexionar no solo sobre nuestro pasado, sino sobre el futuro que nos espera. La investigación continúa, y con ella, el misterio se profundiza. ¿Qué herramientas nuevas, qué descubrimientos inesperados, podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la realidad? ¿Dónde buscaríamos la próxima pista? Quizá las respuestas estén en el tejido mismo de nuestra existencia, en el equilibrio delicado entre la ciencia y el mito, la razón y la intuición. Porque, al final, la humanidad es un enigma que se despliega en capas unas visibles y otras ocultas, y la búsqueda de su verdad es un viaje sin fin. ¿Estamos preparados para enfrentar esa posibilidad? A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender su origen a través de relatos que oscilan entre la leyenda y la realidad palpable. Sin embargo, cuando profundizamos en estos relatos y los confrontamos con la evidencia arqueológica y científica, comienzan a surgir rupturas, fisuras que ponen en duda la narrativa oficial y abren la puerta a interpretaciones más complejas. Esta sección explora esa primera ruptura, la contradicción entre lo que conocemos y lo que parece escaparse de nuestro entendimiento, una grieta que invita a preguntarnos si el misterio que enfrentamos es mayor que nuestra capacidad actual de explicación. En las antiguas tablillas sumerias, por ejemplo,
la creación del ser humano es contada como una labor de seres llamados Anunnaki, que usaron técnicas genéticas avanzadas para moldear una nueva forma de vida. Más allá del mito, los textos antiguos describen detalles que parecen estar muy lejos de la experiencia humana común: reinicios del experimento, seres que observan pero no intervienen directamente, y un marco temporal que sugiere un proyecto con fecha de conclusión. Traducciones controvertidas, como las del arqueólogo Zecharia Sitchin, sugieren que la humanidad no solo fue diseñada, sino que los Anunnaki contemplaron la posibilidad de un reset del experimento, un borrón y cuenta nueva que podría implicar la destrucción o la reconfiguración de la vida. Estas ideas, tomadas en conjunto, parecen desafiar la visión tradicional de una evolución lineal y natural. Sin embargo, es fundamental reconocer que las traducciones y las interpretaciones de estos textos no son unívocas ni universalmente aceptadas. El contexto lingüístico, las limitaciones del material y la distancia cultural dificultan una lectura definitiva. Además, la arqueología convencional tiende a interpretar estos relatos como mitos o alegorías simbólicas, reflejos de la cosmovisión y necesidades sociales más que documentos históricos literales. Pero esta discrepancia entre texto y ciencia no termina en los antiguos escritos. Diversas anomalías arqueológicas presentan una problemática similar: estructuras y artefactos que parecen fuera de lugar en su tiempo, construidos con técnicas inexplicables para las capacidades tecnológicas y sociales atribuidas a sus creadores. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Göbekli Tepe, en el actual territorio de Turquía. Datado alrededor del 9,600 AC, este sitio arqueológico presenta enormes pilares de piedra tallada con precisión y simbología compleja, en un momento en que se piensa que la humanidad apenas estaba saliendo del nomadismo. El hallazgo de Göbekli Tepe trastoca la cronología aceptada, ya que implica la existencia de una organización social avanzada y conocimientos técnicos que no encajan con la idea generalizada de sociedades primitivas y dispersas. La erosión que presentan sus piedras es también atípica. Analistas han observado patrones de desgaste que no pueden explicarse únicamente por el paso del tiempo o las condiciones climáticas conocidas. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de procesos naturales poco comunes, como la acción de microorganismos o repetidos ciclos de congelación y descongelación, pero estas explicaciones no cubren todos los aspectos observados. Esta anomalía en la erosión añade un nivel de misterio adicional, pues sugiere que Göbekli Tepe pudo haber estado sometido a condiciones extraordinarias o incluso manipulaciones posteriores. Sin embargo, cualquier hipótesis que sea parte de la explicación convencional debe enfrentarse a la falta de evidencia concluyente y a las limitaciones inherentes al estudio de restos tan antiguos. Aquí, la ciencia muestra sus límites. El ruido en los datos, la degradación natural y la ausencia de registros escritos claros dificultan llegar a una conclusión definitiva. En otro punto del globo, en Sudamérica, Pumapunku en Bolivia presenta una problemática de similar naturaleza. Este sitio preincaico exhibe bloques de piedra tallados con una precisión extraordinaria, con cortes rectos y ángulos perfectos que hoy en día requerirían herramientas de alta tecnología. El tipo de corte y el acabado sobre arenisca y diorita desafían nuestra comprensión de las capacidades de sus constructores, que, según la narrativa oficial, contaban solo con herramientas de piedra y cobre. Los expertos que han estudiado Pumapunku señalan que el ensamblaje de sus bloques encaja con una tolerancia que en la ingeniería moderna se considera casi imposible para un trabajo manual. Para ponerlo en perspectiva, es como si en un mercado de artesanías tradicional se encontraran piezas de un reloj suizo, cuya precisión y acabado no podrían lograrse sin maquinaria especializada. Esta comparación visual ayuda a dimensionar el grado de sofisticación tecnológica que implicaría la construcción. Por supuesto, la interpretación naturalista sostiene que estas características podrían explicarse por una combinación de técnicas avanzadas perdidas, conocimientos ancestrales olvidados y la pericia acumulada a través de generaciones. Esta visión se basa en la idea de que el ser humano ha sido un inventor constante, capaz de logros sorprendentes incluso sin la tecnología moderna. Sin embargo, persiste la duda: ¿cómo se adquirió ese conocimiento y por qué no hay evidencia clara de su desarrollo gradual? Más allá de la ingeniería, los conocimientos astronómicos de civilizaciones como la maya presentan otro misterio. Los mayas diseñaron calendarios y observatorios que muestran un entendimiento del cosmos asombrosamente avanzado. El cálculo de ciclos planetarios y predicciones, como los eclipses o el retorno de Venus,
ostentan una precisión tal que todavía hoy los científicos admiran, y que parecen exceder el conocimiento esperado para sociedades sin acceso a telescopios ni cálculos matemáticos formales complejos. El Popol Vuh, texto fundamental de la cultura maya, narra con un lenguaje simbólico procesos de creación y destrucción repetidos, donde la humanidad es producto de múltiples intentos. Esta narrativa resuena con la idea de un reinicio del experimento humano y sugiere una conciencia ancestral de ciclos cósmicos y limitaciones temporales. ¿Podría esta mitología estar reflejando experiencias reales o memorias residuales de eventos que marcaron la historia de la humanidad en un sentido más literal? En el ámbito científico contemporáneo, esta primera ruptura entre las evidencias y la narrativa oficial se potencia con teorías que apuntan a la posibilidad de que nuestra realidad sea una construcción artificial. El físico Neil deGrasse Tyson ha mencionado que las probabilidades de vivir en una simulación podrían ser de hasta un 50%. Este dato surge de cálculos basados en la capacidad tecnológica futura y la cantidad potencial de simulaciones que una civilización avanzada podría ejecutar para estudiar su pasado. El filósofo Nick Bostrom, en su famoso argumento de la simulación, sostiene que una civilización suficientemente avanzada tendría tanto interés como capacidad para crear universos simulados con conciencia propia. Este argumento abre la posibilidad de que nosotros seamos conscientes dentro de un código informático, donde cada detalle, desde la interacción entre partículas hasta la evolución cultural, está programado y monitorizado. Sin embargo, estas teorías presentan sus propias limitaciones. Actualmente, no contamos con herramientas ni experimentos que puedan probar o refutar con certeza la hipótesis de la simulación. La física cuántica, con sus fenómenos de incertidumbre y superposición, ofrece algunas pistas, pero también genera interpretaciones ambiguas. La imposibilidad técnica de acceder a un nivel superior o analizar el código fuente de nuestro universo coloca esta hipótesis en el terreno especulativo, aunque no por ello menos fascinante. Pero, ¿qué implica para nuestra experiencia esta brecha entre lo conocido y lo incierto? Consideremos la percepción humana. Nuestros sentidos son un filtro muy limitado. Solo percibimos un mínimo espectro electromagnético visible y sonidos dentro de un rango estrecho. No sentimos la radiación infrarroja ni ultravioleta que nos rodea, ni captamos campos magnéticos o partículas subatómicas a simple vista. Este confinamiento sensorial podría interpretarse como una adaptación evolutiva, pero también podría ser un diseño intencional para mantenernos dentro de un marco controlado. La analogía podría ser la de un autobús escolar que solo permite ver el camino a través de las ventanas laterales, sin acceso a panoramas amplios ni detalles del paisaje. ¿Podría este diseño sensorial limitar nuestra capacidad para detectar la manipulación o la naturaleza artificial de nuestra realidad? ¿Existen señales que estamos pasando por alto? Más allá de los sentidos, la consciencia humana es otro enigma que desafía la explicación naturalista. La neurociencia aún no logra comprender cómo emerge la experiencia subjetiva de la actividad neuronal. El físico Roger Penrose ha propuesto que la consciencia podría involucrar fenómenos cuánticos en el cerebro, abriendo la posibilidad de que ésta sea una conexión con dimensiones o sistemas externos. Si así fuera, nuestra mente sería algo más que un producto biológico, una interfaz con una instalación o programa ajeno a la materia. Esta hipótesis, aunque especulativa, nos confronta con la idea de que algunos aspectos de nuestra existencia podrían estar fuera del alcance de nuestra comprensión actual y que la realidad que percibimos es solo una capa superficial de un sistema mucho más complejo. El universo, con su aparente calibración exacta, refuerza esta sensación. Las constantes físicas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, interacciones nucleares están ajustadas con una precisión asombrosa que permite la aparición y mantenimiento de la vida. El físico Freeman Dyson calculó que una variación menor al 0,5% en la fuerza nuclear fuerte haría inviable la existencia de materia estable. Esta afinación fina es comparable a un reloj de alta precisión, donde un pequeño desajuste descompone todo el mecanismo. ¿Sería esto una coincidencia, producto del azar, o una señal de un laboratorio cósmico en constante ajuste? Algunos sugieren que podríamos estar en un entorno diseñado, un experimento cuidadosamente calibrado. Finalmente, la aceleración tecnológica humana añade otra página a esta primera ruptura. La ley de Moore,
que describe la duplicación de la capacidad computacional cada 2 años, y las proyecciones de la singularidad tecnológica a un punto en que la inteligencia artificial supere a la humana podrían ser indicadores de un momento programado para la conclusión del experimento. Ray Kurzweil, uno de los principales promotores de esta idea, plantea que alcanzar la singularidad nos llevará a una etapa donde la biología y la tecnología se fusionen, trascendiendo las limitaciones actuales. ¿Es esta singularidad un fin natural, o un marcador preestablecido por quienes diseñaron la humanidad? Una señal para terminar o reiniciar el experimento. Pero, ¿podemos medir algo que confirme o descarte estas hipótesis? La ciencia busca evidencias en datos, en patrones, en anomalías detectables. Sin embargo, estamos limitados por la interpretación, el ruido en las mediciones y la posibilidad de que el diseño haya previsto ocultar sus huellas. Quizá el experimento esté hecho para confundir, para no ser descubierto. ¿O acaso nuestros instrumentos y métodos simplemente no son suficientes todavía? Esta primera ruptura, entonces, no ofrece respuestas definitivas, pero sí un llamado a la humildad y al asombro. Nos invita a reconocer que la historia humana, la biología, la física y la tecnología apuntan a una realidad más compleja y posiblemente diseñada. Que las grietas en la narrativa no son fallas, sino indicios de un misterio mayor. ¿Estamos preparados para mirar más allá del velo y aceptar que la humanidad podría ser más que producto de la casualidad? ¿Podrá la ciencia, con sus herramientas y su rigor, encontrar el camino para medir ese pulso oculto que rige nuestra existencia? El tiempo y la investigación lo dirán. Por ahora, la pregunta queda abierta, invitándonos a seguir explorando con mente abierta y espíritu inquisitivo. ¿Qué otros secretos aguardan ocultos en el tejido de nuestra realidad? ¿Quién sostiene realmente el reloj del experimento? La investigación sobre el origen y la naturaleza de la humanidad no solo se apoya en relatos antiguos y especulaciones filosóficas, sino que encuentran evidencias concretas, un terreno fértil para el análisis. En este bloque, exploraremos una escalada de datos que desafían la narrativa convencional y abren la puerta a interpretaciones que sugieren la posibilidad de un experimento cósmico en marcha. Cada hallazgo se acompaña de hipótesis que, aunque perturbadoras, merecen nuestra atención crítica, así como de ideas sobre dónde podría estar la próxima pista para seguir esta investigación. Comencemos con el análisis de las limitaciones perceptivas del ser humano. Estudios neurofisiológicos establecen que el ojo humano capta solo una franja estrecha del espectro electromagnético, específicamente la luz visible, que va aproximadamente de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. Fuera de este rango quedan radiaciones como la ultravioleta, infrarroja, microondas, rayos X y gamma, que se extienden en longitudes de onda que multiplican por miles o millones la que podemos detectar. En términos prácticos, esto significa que la realidad que percibimos con nuestros ojos es solo una pequeña ventana, un fragmento muy limitado de un abanico mucho más amplio y complejo. Lo mismo sucede con la audición. El rango auditivo humano oscila entre 20 y 20,000 Hz. Por debajo y por encima de esos límites existen sonidos que, aunque reales y presentes en el ambiente, no son accesibles a nuestro sentido del oído. Así, vivimos inmersos en un mar de vibraciones invisibles e inaudibles que posiblemente contienen información que ignoramos. ¿Podría esta limitación sensorial ser un diseño intencional que mantiene a la humanidad confinada a un nivel básico de conciencia y percepción? Quizá, como un autobús escolar con ventanas oscurecidas, nuestro cuerpo biológico solo permite observar una fracción de un vasto paisaje informacional. Para explorar esta hipótesis, los investigadores podrían buscar señales en la biología de otros animales que perciben espectros más amplios, como las abejas, que ven en ultravioleta, o murciélagos, que utilizan ultrasonido. Comparando patrones neuronales y bioquímicos, se podría identificar si el ser humano ha sido genéticamente restringido para evitar estas percepciones. Además, experimentos con tecnologías que amplifican frecuencias fuera de nuestro rango podrían revelar si existen respuestas subconscientes ante estímulos invisibles o inaudibles. Pero, ¿y si no fuera así? Avanzando hacia la conciencia, uno de los mayores enigmas de la ciencia contemporánea. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que, aunque podemos mapear la actividad eléctrica y química del cerebro, no existe aún una teoría unificada que explique cómo surge la experiencia subjetiva, el yo interior. Este fenómeno, conocido como el problema duro de la conciencia,
ha llevado a algunos científicos como Roger Penrose a proponer que procesos cuánticos podrían estar implicados en la generación de la experiencia consciente. Según esta teoría, estructuras subatómicas dentro del cerebro funcionarían como puertas hacia dimensiones o realidades paralelas, permitiendo que la conciencia sea una instalación externa insertada en la materia. Este modelo, desde la perspectiva del experimento cósmico, la consciencia podría ser un software diseñado para observar, registrar y analizar el desarrollo del sujeto experimental. En este sentido, la conciencia es más que un misterio biológico, es una señal de un sistema mayor. Experimentar fenómenos como la sinestesia, experiencias cercanas a la muerte o estados meditativos profundos podría ser indicio de esta conexión con un plano externo. Para avanzar en esta línea, la investigación multidisciplinaria que combine física cuántica, neurobiología y psicología profunda es fundamental. Pero, ¿y si no fuera así? Un tercer dato crucial se relaciona con la precisión cosmológica y la afinación fina del universo. Las constantes físicas, como la constante gravitacional, la carga del electrón y la fuerza nuclear fuerte, están calibradas con un nivel de exactitud que permite la existencia de materia estable y vida compleja. Freeman Dyson y otros físicos han calculado que una variación minúscula, incluso del 0,5% en algunas de estas constantes, resultaría en un universo inhóspito para la vida. Esta precisión es comparable con la de un reloj suizo, donde un movimiento errático de un solo engranaje descompone todo el mecanismo. Esta afinación fina ha sido interpretada desde múltiples perspectivas: azar, multiverso o diseño intencional. La hipótesis del experimento cósmico encaja en esta última, proponiendo que nuestro universo es el laboratorio que ha sido calibrado cuidadosamente para permitir no solo la vida, sino una evolución acelerada y compleja. La existencia de parámetros tan delicados podría ser evidencia de una simulación o diseño, donde cada variable ha sido ajustada con precisión para observar resultados específicos. Para estudiar esta hipótesis, los físicos buscan fluctuaciones en constantes universales a través de observaciones astronómicas y experimentos de alta precisión en laboratorios terrestres. Además, la detección de posibles errores o anomalías en estas constantes podría indicar intervenciones externas. Pero, ¿y si no fuera así? La cuarta evidencia proviene del análisis del ADN humano, específicamente del llamado ADN basura. Durante el proyecto Genoma Humano se descubrió que aproximadamente el 98% del código genético no codifica proteínas reconocidas, y por décadas fue considerado sin función. Sin embargo, estudios recientes han identificado que este segmento podría tener funciones regulatorias, epigenéticas, y quizá contener información codificada desconocida. Algunos investigadores sugieren que este ADN no codificante podría ser un programa dentro del programa, un mensaje cifrado o un sistema de control oculto. Desde el punto de vista del experimento, este ADN basura podría ser la firma digital de los creadores, un mecanismo para monitorear, modificar o incluso reiniciar el sistema biológico en caso necesario. Imagínese un software con líneas de código aparentemente redundantes que, en realidad, contienen instrucciones críticas para la operación del sistema. La ciencia avanza en la decodificación de este segmento mediante técnicas bioinformáticas y análisis comparativos con otros genomas, buscando patrones inusuales o secuencias que no encajen en el esquema evolutivo conocido. Se propone que la comparación con especies altamente evolucionadas podría revelar inserciones o manipulaciones artificiales. Pero, ¿y si no fuera así? En quinto lugar, la aceleración exponencial del desarrollo tecnológico humano es un fenómeno que no tiene precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Desde el descubrimiento del fuego y la invención de la rueda hasta la era digital y la exploración espacial, el progreso ha tenido un ritmo que desafía modelos de evolución cultural y tecnológica basados en procesos graduales y acumulativos. La ley de Moore, que describe la duplicación de la capacidad computacional cada 2 años, ejemplifica esta aceleración. Ray Kurzweil y otros futuristas predicen que esta tendencia nos llevará a la singularidad tecnológica, un punto donde la inteligencia artificial superará la humana y la biología se fundirá con la tecnología. Desde la perspectiva del experimento, este punto podría ser un marcador definitivo para la conclusión o transformación del proyecto humano, la señal para que los creadores decidan finalizar, reiniciar o modificar el experimento. La velocidad de estos avances podría ser un diseño intencional para alcanzar esta fase rápidamente. Para confirmar esta teoría,
sería necesario observar patrones en el desarrollo tecnológico que muestren cambios abruptos correlacionados con eventos cósmicos o biológicos, y buscar posibles códigos o mensajes ocultos en sistemas informáticos avanzados, como software emergente o inteligencia artificial que actúe como observador externo. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, las anomalías arqueológicas son un conjunto de evidencias que parecen contradecir la capacidad tecnológica y cultural que atribuimos a sociedades antiguas. Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace más de 12,000 años, presenta una arquitectura monumental con pilares de piedra perfectamente tallados y símbolos complejos. Esto es sorprendente considerando que se creía que las sociedades de ese tiempo eran cazadores-recolectores, sin tecnología avanzada. La erosión atípica de sus piedras añade un enigma adicional en algunos casos, patrones de desgaste que no se explican fácilmente por procesos naturales conocidos. Pumapunku, en Bolivia, exhibe bloques de piedra cortados con tal precisión que hoy requerirían herramientas de alta tecnología para ser replicados. En México, los mayas desarrollaron conocimientos astronómicos tan precisos que aún hoy sorprenden a los científicos, con calendarios que calculan ciclos planetarios y eclipses con exactitud milimétrica. Estos vestigios podrían indicar la presencia de conocimientos o intervenciones externas, quizá vinculados a los creadores del experimento. Para avanzar, estudios interdisciplinarios que combinen arqueología, ingeniería, química y física pueden buscar rastros de materiales o técnicas desconocidas, así como análisis de isotopía que revelen anomalías en la datación o composición. También el estudio comparativo con textos antiguos podría ayudar a interpretar símbolos o patrones que encierren mensajes ocultos. Pero, ¿y si no fuera así? Todas estas evidencias, cuando se entrelazan, forman un mosaico que desafía la visión tradicional de la humanidad como un producto exclusivamente natural, resultado de procesos evolutivos lentos y azarosos. En cambio, plantean la posibilidad de que nuestro paso por el tiempo sea la historia de un experimento cuidadosamente diseñado, monitoreado y quizá próximo a su conclusión. La ciencia actual, con su rigor y método, sigue buscando respuestas claras, pero la complejidad y el misterio persisten. ¿Podremos algún día medir el pulso real que sostiene este experimento? ¿Descifraremos el código oculto en nuestro ADN, en las estrellas o en antiguos monumentos? La búsqueda continúa, y con ella, la pregunta que resuena en la mente humana: ¿cómo enfrentaríamos la verdad si descubriéramos que somos solo un experimento en manos de seres incomprensibles? ¿Y si el final del experimento estuviera mañana, en el crepúsculo de nuestra historia? La respuesta permanece velada, entre sombras y luces, entre datos y silencios, invitándonos a seguir explorando con paciencia, curiosidad y humildad. La idea de que la humanidad pudiera ser un experimento no solo altera nuestra percepción del origen, sino que también desata profundas reflexiones sobre nuestra identidad y el significado de nuestra existencia. ¿Qué implicaría para el ser humano descubrir que sus vivencias, emociones y relaciones son datos dentro de un laboratorio cósmico? En esta sección, exploraremos las consecuencias filosóficas y existenciales de esta hipótesis, anclándonos en evidencias y en la riqueza de las tradiciones espirituales que han acompañado al hombre desde sus orígenes. El poeta y filósofo mexicano Octavio Paz expresó una vez que la identidad es un sueño colectivo, una construcción que da sentido y cohesión a la experiencia humana. Si este sueño fuera el producto de un diseño externo, ¿perderíamos nuestra esencia o la transformaríamos? El antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla habló de la nación auténtica como aquella que se reconoce en su memoria y tradiciones, en la continuidad de sus actos y símbolos. ¿Qué pasa si esta continuidad, esta narrativa que sostiene grupos enteros, fuera tan solo un fragmento dentro de una matriz experimental? Las religiones, con su riqueza simbólica y ritual, ofrecen respuestas que en parte mitigan este desconcierto. En México, las cosmovisiones indígenas como la náhuatl o la maya hablan de ciclos de creación, destrucción y renovación, de seres que descienden para guiar o probar a la humanidad. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quiché, narra cómo los dioses intentaron crear al hombre varias veces hasta encontrar la forma correcta. Estas historias reflejan una idea de ensayo, error y aprendizaje que resuena con la noción moderna de un experimento científico. Este paralelismo invita a preguntarnos: ¿acaso nuestras tradiciones no son ecos ancestrales de la experiencia de ser observados y evaluados? ¿Podrían los mitos ser una forma primitiva de conciencia sobre nuestra propia condición experimental?
Si así fuera, cada ceremonia, cada canto y cada oración serían actos que no solo buscan comunicarse con un Dios, sino que también testifican nuestra humanidad frente a quienes nos vigilan. La dignidad humana, entendida como el valor inherente a cada individuo, enfrenta entonces un desafío. Si somos datos o resultados de un experimento, ¿qué sentido tiene la libertad, la justicia o la ética? Sin embargo, en ese sentido, ser un experimento no disminuye nuestra valía, sino que podría ampliarla, al reconocer que nuestra conciencia es la verdadera protagonista, independiente de su diseño. Imagina, por un momento, que eres consciente de que alguien te observa, analiza y registra cada decisión. La experiencia sería, sin duda, perturbadora, pero también podría motivar una forma de rebelión creativa, mostrar que, aunque diseñados, somos impredecibles, que nuestra respuesta a la observación es la autonomía y la innovación. Quizá el propósito último no sea solo medir resultados, sino ver si pueden surgir seres capaces de cuestionar su propia condición. Las emociones humanas, desde el amor hasta el miedo, podrían ser la materia prima de este experimento. El amor, con su capacidad para transformar y unir, podría representar la variable más compleja y valiosa para quienes diseñaron el proyecto. La guerra, el sufrimiento y la esperanza también serían datos que permiten comprender la dinámica de la conciencia en entornos adversos. ¿Serían estos fenómenos el software que da vida al experimento? Una comparación útil podría ser la de un jardín cuidadosamente cultivado. Cada planta tiene un ciclo de vida, crece, florece y muere. El jardinero observa, poda, riega y permite que la naturaleza siga su curso, pero también interviene cuando lo considera necesario. La humanidad podría ser ese jardín, donde las flores brotan en patrones imprevisibles, y donde la libertad se expresa en la resistencia y en la belleza inesperada. ¿Qué mediríamos en este jardín? ¿La cantidad de flores, su diversidad, o la intensidad de su color? La idea de que el experimento no termine en destrucción sino en graduación es compartida por muchas tradiciones espirituales globales. En México, la cosmovisión náhuatl habla del tonali, una energía vital que trasciende la muerte física y que puede elevarse en ciclos de renovación. El físico Michio Kaku ha sugerido que civilizaciones avanzadas podrían trascender su biología, evolucionando hacia formas de existencia basadas en la conciencia pura o en dimensiones superiores. ¿Podría la singularidad tecnológica ser una señal de esta transformación? Esta perspectiva abre una puerta esperanzadora. El fin del experimento no sería un apagón, sino un salto hacia un estadio superior de existencia. La humanidad, entonces, no sería un simple objeto de estudio, sino un proceso en evolución, con etapas y fases que trascienden nuestra comprensión actual. Desde esta óptica, la muerte física podría ser solo otro reinicio, un paso hacia una forma de ser que aún no alcanzamos. Pero también está la memoria colectiva, esa red invisible que une a las generaciones. Las leyendas del diluvio universal, presentes en más de 200 culturas, desde Mesopotamia hasta América, podrían ser vestigios de experimentos anteriores que terminaron en reinicios. ¿Qué queda de aquellos experimentos? ¿Qué memorias se almacenan en las piedras, en el ADN o en la conciencia colectiva? La genética moderna sugiere que la memoria puede no ser solo individual, sino también heredada a nivel molecular. ¿Podría ser esto un archivo del experimento? Esta herencia, envuelta en mitos y símbolos, configura nuestra identidad y memoria cultural. El sentimiento de pertenencia, la nostalgia por un pasado perdido o la esperanza en un futuro mejor, son fuerzas que moldean la experiencia humana. Si el experimento es real, estas emociones serían las señales más poderosas de que no somos simples sujetos pasivos, sino agentes activos en un juego cósmico que todavía no entendemos del todo. Finalmente, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo deberíamos vivir con esta posibilidad? Si somos un experimento a punto de concluir, ¿cambiaría nuestra forma de amar, crear y soñar? Quizá la respuesta esté en el valor que le damos a la intensidad de la experiencia, no a su duración o su origen. Como un fogón que arde en la noche, nuestra existencia brilla mientras dura, y su calor toca a quienes nos rodean. El silencio de la noche mexicana, el sonido del viento entre los nopales, el aroma de la tierra tras la lluvia, son testigos de una humanidad que, a pesar de su posible condición experimental, sigue buscando sentido y belleza. ¿Qué me dirían quienes nos observan en estos momentos? ¿La cantidad de datos o la profundidad de nuestras emociones?
El misterio permanece. La humanidad, con toda su complejidad, sigue siendo un enigma que desafía las respuestas fáciles. Y quizá ese sea el verdadero propósito del experimento: crear seres capaces de contemplar su propia naturaleza, de cuestionar, imaginar y buscar, incluso cuando el final esté cerca. ¿Dónde buscaríamos entonces la dignidad y el sentido en un mundo que podría ser solo un experimento? ¿Qué actos tendrían valor real para esos observadores invisibles? ¿Podrían nuestras preguntas ser la clave para una graduación inesperada? Si la humanidad fuera un experimento, las preguntas sobre nuestra identidad y propósito se vuelven aún más profundas y complejas. Las creencias que nos sostienen, desde las religiones ancestrales hasta las modernas filosofías, podrían ser vistas como parte de un entramado diseñado para dar sentido a nuestra experiencia. En México, las cosmovisiones indígenas como la náhuatl o la maya hablan de ciclos de creación y destrucción, de seres divinos que moldean el destino de la humanidad. El Popol Vuh, por ejemplo, relata cómo los dioses intentaron varias veces crear al humano correcto, en un proceso que sugiere ensayo, error y reajuste. ¿Será esta una representación simbólica de un experimento real, o solo un mito que refleja la búsqueda eterna del hombre por entender su lugar en el cosmos? Estos relatos ancestrales actúan como páginas arrancadas de un códice perdido, fragmentos de una memoria colectiva que pervive a pesar del tiempo. En ellos, la humanidad no es un ente autónomo, sino un objeto de observación y manipulación, un proyecto con fecha de caducidad. Sin embargo, estas historias también son fuente de esperanza, pues no solo hablan de creación, sino también de renovación y ascensión. ¿Serán acaso una pista para comprender que el experimento no termina necesariamente en destrucción, sino en una evolución hacia estados superiores de existencia? Las religiones, con toda su riqueza simbólica, enfrentan un choque con la ciencia moderna. Mientras la biología y la física buscan explicaciones basadas en datos y leyes naturales, la espiritualidad se centra en la experiencia subjetiva y el significado. Si el ser humano fuera un experimento, ¿podríamos reconciliar ambas visiones? La dignidad y el valor humano podrían no depender de un origen divino, sino de la capacidad de ser conscientes, de amar y de crear. Ser datos en un experimento no disminuiría el valor de cada acto humano. Al contrario, otorgaría un nuevo significado: ser la expresión más sofisticada, impredecible y valiosa del experimento mismo. Imagina entonces que alguien nos observa y registra cada acción. Esto podría ser perturbador, un peso que aplasta el alma. Pero también podría ser una invitación a la rebeldía creativa. Mostrar que, aunque diseñados, somos impredecibles, que nuestra capacidad de amar, de imaginar, o incluso de cuestionar nuestra propia existencia, no puede ser controlada completamente. La libertad humana, así, se convierte en el acto más radical dentro de un sistema que intenta medir y controlar. Las emociones, en particular, parecen ser el núcleo más delicado y misterioso del experimento. El amor, con su intensidad y complejidad, podría ser la variable más significativa para quienes nos crearon. La guerra, el sufrimiento, la esperanza, el perdón. ¿Serán datos para un análisis? ¿Serán el software que da vida a la máquina? En este sentido, la humanidad es como un jardín cultivado con cuidado por un jardinero invisible. Cada planta, cada persona, florece con sus propias características, algunas resistentes, otras frágiles, algunas imprevistas. El jardinero observa, poda y riega, pero la naturaleza del jardín es impredecible e incontrolable. Si este jardín es un experimento, ¿qué me dirían sus creadores? La cantidad de flores, su diversidad, la intensidad de sus colores o la persistencia de su aroma. ¿Qué me dirían en la alegría o el llanto, en la creación artística o en la destrucción? La idea de que el final no sea un apagón, sino una graduación, es compartida por muchas tradiciones espirituales. En la cosmovisión náhuatl, el tonali es una energía que puede trascender la muerte física, elevándose en ciclos que superan nuestra comprensión actual. Michio Kaku, físico contemporáneo, sugiere que civilizaciones avanzadas podrían trascender su biología original y existir en dimensiones superiores, basadas en la conciencia pura. La singularidad tecnológica, ese punto en el que la inteligencia artificial superará a la humana, podría ser un umbral hacia esa transformación. Pero también podría ser el marcador para la conclusión del experimento, el momento en que los creadores decidan cerrar el laboratorio.
¿Estamos preparados para esta transición? ¿Será el fin o el inicio de algo nuevo? En cualquier caso, la ciencia aún no tiene respuestas definitivas, y el misterio se vuelve un telón que apenas empieza a levantarse. La memoria colectiva juega un papel fundamental en esta reflexión. Las leyendas del diluvio universal, presentes en más de 200 culturas, desde Mesopotamia hasta México, podrían ser ecos del sentimiento de pertenencia, la nostalgia de un pasado idealizado, la esperanza de un futuro mejor. Son fuerzas que moldean la experiencia humana. Si somos un experimento, estas emociones no solo nos definen, sino que podrían ser la prueba de que somos más que simples sujetos pasivos. Somos agentes activos en un juego cósmico todavía incomprensible. Pero, ¿cómo vivir con esta posibilidad? Si somos parte de un experimento que puede concluir mañana, ¿cambiaría nuestra forma de amar, crear y soñar? Tal vez no. Quizá lo que importa no es la duración de la existencia, sino la intensidad con que la vivimos. Como un fogón que arde en la noche mexicana, esta existencia brilla mientras dura y su calor toca a quienes la rodean. El silencio de la noche, el susurro del viento entre los nopales, el aroma húmedo de la tierra tras la lluvia, son testigos mudos de una humanidad que, a pesar de su posible condición experimental, sigue buscando sentido y belleza. ¿Qué me dirían aquellos que nos observan? ¿La cantidad de datos o la profundidad de nuestras emociones? ¿Seremos para ellos un simple experimento, o algo más? Las preguntas quedan suspendidas en el aire. La humanidad, con toda su complejidad, sigue siendo un enigma que desafía las respuestas sencillas. Quizá ese sea el verdadero propósito, crear seres capaces de contemplar su propia naturaleza, de cuestionar, imaginar y buscar, incluso cuando el final esté cerca. Si no somos los primeros en este ciclo, ¿aceptaríamos ser los próximos? La historia humana, como un estadio que se apaga de golpe tras un último partido, puede repetirse, pero también puede renovarse. ¿Qué me dirían los creadores en ese instante final? ¿Qué legado dejaríamos? Podemos dormir tranquilos, pero con preguntas. El eco de nuestras dudas resuena en la oscuridad, un murmullo que atraviesa el tiempo y el espacio. Podemos sentir el polvo que cubre los antiguos códices, sentir el frío del hielo que preserva misterios sin resolver, el agua que vibra en ríos invisibles bajo la superficie de la realidad. Mañana, cuando el sol despierte, ¿dónde miraríamos primero? ¿Al cielo? ¿A las estrellas que han sido testigos silentes de nuestra historia? ¿A nuestro ADN, que guarda secretos aún por descifrar? ¿O a los vestigios arqueológicos que desafían nuestra comprensión del pasado? El misterio permanece, con su ritmo lento y hipnótico, invitándonos a seguir explorando con mente abierta y corazón inquieto. ¿Y si el experimento fuera un espejo que solo refleja aquello que somos capaces de descubrir? Desde la vasta tierra mexicana, desde las montañas y desiertos, desde las ciudades y pueblos, la pregunta queda abierta. ¿Qué responderías tú? ¿Desde qué rincón nos escuchas esta noche? En la quietud de la noche, cuando el mundo parece suspender su respiración, el silencio se vuelve un manto que cubre cada rincón de la existencia. El aire fresco acaricia la piel, recordándonos la presencia tenue del tiempo que avanza sin prisa ni pausa. En el interior, el cuerpo se siente pesado, el peso de la materia nos ancla al presente, mientras la mente navega entre recuerdos, preguntas y sombras. Es en este instante, donde la vastedad del cosmos parece converger con la intimidad del latido propio, que surgen las reflexiones más profundas. El polvo, ese fragmento minúsculo que flota en la luz que se cuela por la ventana, es el testigo silencioso de miles, quizá millones, de historias que se han perdido en el tiempo. Cada mota de polvo es, en cierto modo, una memoria, un residuo de antiguos momentos que ahora se deslizan lentamente en el aire, como ecos de pasado que aún no terminan su viaje. Imaginar ese polvo viajando a través de los siglos, desde las manos de nuestros ancestros hasta este instante, despierta una sensación de conexión con la continuidad humana, aunque los detalles de esa historia permanezcan borrosos. A lo lejos, el hielo guarda secretos en su estructura cristalina. En las cumbres nevadas de las montañas mexicanas o en los glaciares remotos, ese hielo es una cápsula del tiempo. Preserva atmósferas, polen, partículas invisibles, y quizá fragmentos biológicos que hablan de épocas anteriores a nuestra memoria histórica. Los científicos extraen muestras con delicadeza, interpretando esos archivos congelados, buscando pistas que ayuden a resolver enigmas sobre el clima,
los ciclos naturales, acaso, sobre la misma humanidad. Sin embargo, el hielo también es frágil, susceptible al cambio, y su derretimiento es un recordatorio silencioso del tiempo que no espera. El agua, por su parte, es el puente entre la vida y el misterio. En ríos que serpentean entre cañones y valles, en lagunas cubiertas por la neblina matutina, el agua refleja el cielo y las estrellas, creando un espejo donde realidad y sueños se confunden. Sus vibraciones son sutiles, pero constantes, milenios de movimientos que han moldeado paisajes y culturas. El sonido del agua, ya sea el susurro de un arroyo o el oleaje de un mar lejano, conecta con algo profundo en la psique humana, un recordatorio de nuestra fragilidad y a la vez de nuestra fuerza ancestral. En esta calma, la mente recapitula las preguntas que han surgido a lo largo de esta exploración. La humanidad, con su sorprendente capacidad para crear, destruir y reflexionar, se muestra como una entidad compleja, cuyos orígenes y destino quizá escapan a nuestra comprensión inmediata. Los datos científicos, las leyendas ancestrales, las teorías modernas, como piezas de un rompecabezas inconcluso, nos invitan a contemplar la posibilidad de que somos parte de un experimento mayor. Pero, ¿cuál es la naturaleza de ese experimento? ¿Quiénes son los observadores? ¿Y qué significa esto para nuestra identidad y libertad? Podemos sentirnos pequeños, como granos de arena en un desierto infinito, pero también podemos reconocer en nuestra conciencia la capacidad única de preguntarnos sobre nuestro propio ser y existencia. Esta capacidad es, quizás, la clave más valiosa, la línea que conecta la materia con el espíritu, el experimento con el sujeto que lo habita. Mañana, cuando el sol se eleve sobre los volcanes y valles de México, la pregunta será inevitable. ¿Dónde miraríamos primero? Al cielo, en busca de señales o respuestas en las estrellas que durante milenios han sido faros silenciosos. A nuestro interior, escudriñando el código genético que define nuestra biología y tal vez contiene secretos aún no descifrados. O a las ruinas y vestigios arqueológicos que, piedra sobre piedra, narran historias de civilizaciones que podrían haber sido parte o testigos de este experimento cósmico. La respuesta quizá no esté en un lugar único, sino en la intersección de estos caminos. En la superposición de conocimiento, memoria y misterio. En el espacio intangible donde ciencia, historia y filosofía dialogan, sin resolver por completo el enigma, pero sí invitándonos a continuar la búsqueda. Podemos dormir tranquilos esta noche, reconociendo que nuestra existencia, con todos sus enigmas, está llena de valor y significado, aunque su origen sea incierto o incluso diseñado. Podemos encontrar paz en la intensidad de nuestras experiencias, en el calor de nuestras relaciones y en la belleza que creamos y compartimos, sin importar si somos o no parte de un experimento. El eco del viento entre los nopales, el aroma terroso después de la lluvia, el susurro de una canción antigua en una plaza de pueblo, son testimonios de una humanidad que, a pesar de su posible condición experimental, elige vivir con dignidad y esperanza. Y aunque las constelaciones giren indiferentes en el firmamento, quizá alguien, en algún lugar más allá de nuestro entendimiento, observa y registra no solo los datos, sino la capacidad humana de cuestionar, imaginar y soñar. Así, la historia continúa, abierta y sin conclusiones definitivas. El misterio persiste, invitándonos a seguir explorando, a mantener viva la llama de la curiosidad y el asombro. ¿Y si el verdadero valor del experimento fuera precisamente ese? La creación de seres capaces de contemplar su propia naturaleza, de buscar sentido en la incertidumbre y de dejar huellas imborrables en el tejido del tiempo. Las preguntas quedan suspendidas, suaves como el polvo que danza en la luz, profundas como el hielo que guarda secretos, fluidas como el agua que conecta el pasado con el presente. Y nosotros, simples observadores y al mismo tiempo protagonistas, seguimos adelante, llevando en nuestro interior el eco de la búsqueda. Desde los silencios de la noche mexicana hasta los confines del universo, la invitación está hecha: sigamos mirando, sigamos preguntando, sigamos soñando. Y si la verdadera pregunta no fuera quién nos creó, sino quién decidió que merecíamos saberlo. Esta interrogante se despliega en la penumbra de nuestras certezas, como una sombra que se desliza entre los datos y las leyendas. Nos confronta con la posibilidad de que el conocimiento mismo sea un umbral, un límite delicado entre la ignorancia confortable y el peso abrumador de una verdad que podría alterar para siempre nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En la superficie,
La humanidad avanza imparable, tejiendo redes de información, explorando los confines del espacio y descifrando códigos genéticos que revelan secretos insospechados. Sin embargo, en lo profundo, una pregunta latente persiste. ¿Quién controla la narrativa final? ¿Estamos predestinados a permanecer en la oscuridad? ¿O acaso la decisión de revelar lo oculto está en manos de aquellos que mueven los hilos del experimento? Las antiguas civilizaciones, Por otro lado, la ciencia contemporánea nos entrega cifras y teorías que parecen resonar con estas antiguas voces. La probabilidad propuesta por Neil deGrasse Tyson, cercana al 50%, de que vivamos en una simulación, o el argumento de Nick Bostrom sobre la multiplicidad de universos simulados, nos colocan frente a un espejo inquietante. Somos datos, códigos y algoritmos, pero también conciencia, emoción y creatividad. ¿Podría la revelación de esta condición ser el último nivel del experimento, un desafío final para la humanidad? Este pensamiento nos arrastra hacia un abismo emocional. Si somos mero producto de manipulaciones genéticas, ciclos cósmicos y cálculos precisos, ¿qué lugar queda para la libertad, el amor o la esperanza? Y sin embargo, estas emociones mismas podrían ser las variables más valiosas, la huella indeleble que trasciende cualquier diseño. Pero, ¿qué nos dice el silencio que nos rodea? Las estrellas siguen brillando, indiferentes. Los vientos recorren los desiertos y selvas mexicanas, llevando consigo aromas de tierra mojada y hojas secas. En el eco de estos sonidos, en la textura áspera de una piedra antigua o en el susurro de una canción olvidada, podría estar la respuesta que buscamos, o quizás simplemente la confirmación de que el misterio es eterno. Desde las montañas nevadas hasta las costas bañadas por el Pacífico y el Atlántico, la humanidad contempla su reflejo con ojos que anhelan saber, entender y trascender. ¿Y si la verdadera libertad no residiera en conocer el origen, sino en decidir qué hacemos con ese conocimiento? Así, la pregunta final se vuelve un espejo que refleja nuestra propia incertidumbre, una invitación a mirar hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, a explorar sin cesar, a cuestionar sin descanso. Queremos saber qué piensas. Comparte tu opinión y cuéntanos desde dónde nos escuchas esta noche.